Me mudé a otro país por amor, y desperté sola en una casa vacía. Nunca pensé que el silencio pudiera sonar tan fuerte. La mañana que todo se rompió no hubo gritos, ni discusiones, ni mensajes finales. Solo silencio. Un silencio raro, espeso, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Abrí los ojos esperando escuchar su voz en la cocina, el ruido del café, algún sonido cotidiano que confirmara que mi vida seguía donde la había dejado la noche anterior. No escuché nada. Me quedé unos segundos mirando el techo, diciéndome que quizá había salido temprano, que tal vez había ido a la playa, que en este país los horarios eran más laxos, más libres. Me aferré a cualquier explicación que no doliera. Me levanté descalza y recorrí la casa despacio, como si temiera que al moverme demasiado rápido algo terminara de desaparecer. La sala estaba ordenada, demasiado. La habitación también. Fue ahí donde sentí el primer golpe seco en el pecho, el cajón donde guardaba mis joyas estaba abierto. Vacío. El pequeño cofre donde guardaba documentos y dinero, también. Corrí al garaje. El espacio estaba vacío, el auto no estaba. Ahí entendí que no se había ido a comprar pan. Me senté en el borde de la cama sin saber qué hacer con mis manos. Mi cabeza empezó a repasar el último año como si alguien hubiera apretado un botón invisible. Yo había dejado mi país por él. Mi trabajo, mi rutina, mi idioma. Me mudé a esta ciudad costera porque él me juró que ahí construiríamos algo nuestro. Que él conocía el lugar, que todo sería más fácil si yo venía. Yo tenía ahorros, tenía estabilidad, tenía una vida hecha, y la empaqué en maletas porque confié. El dinero siempre había sido mío. No porque él me lo pidiera, sino porque yo quería compartir. Compré los autos. Pagué arreglos. Llené la casa de cosas que nos hacían sentir en casa. Joyas que traje conmigo, recuerdos familiares, piezas que no solo valían dinero, sino historia. Nunca pensé en esconderlas. Nunca pensé que tendría que protegerme dentro de un matrimonio. Lo llamé. Una vez. 2. 10 veces y nada. Fue entonces cuando la realidad terminó de caerme encima, no hablaba bien el idioma de este país. Podía defenderme en lo básico, pedir comida, saludar, moverme, pero no explicar una traición. No denunciar un robo. No entender un sistema legal que no era el mío. Me sentí pequeña por primera vez desde que llegué. Expuesta. Como si todo a mi alrededor se hubiera vuelto ajeno de golpe. Lloré, sí. No voy a fingir fortaleza donde no la hubo. Pero no fue un llanto largo. Fue corto, contenido. El tipo de llanto que no pide consuelo, sino tiempo para pensar. Agarré el teléfono y llamé a mi familia. Estaban lejos, en otro país, pero contestaron de inmediato. Mi madre lloró más que yo. Mi hermana me dijo algo que se me quedó clavado: no te vayas todavía. No le facilites la huida. También tuve ayuda ahí, donde estaba. Personas que no me conocían de antes, pero que vieron algo en mí que ni yo estaba viendo todavía. Una vecina que hablaba mi idioma. Un conocido que me acompañó a traducir. Alguien que me explicó, con paciencia, que desaparecer así no era solo abandono, era robo. Era un delito. Y que aunque yo fuera extranjera, aunque no entendiera todo, tenía derechos. Esa mañana entendí dos cosas. La primera, me había casado con un hombre que nunca planeó quedarse. La segunda, si yo me iba en silencio, él no solo se llevaba mis cosas, se llevaba la historia completa. Y no estaba dispuesta a desaparecer así. Actualización 1. Las primeras horas después de darme cuenta de que se había ido fueron extrañamente funcionales. No entré en pánico de inmediato. Hice lo que hacen muchas personas cuando algo es demasiado grande para procesarlo: me concentré en lo inmediato. Cerré la puerta con llave. Revisé ventanas. Guardé mis documentos personales en una mochila. Conté el dinero que aún quedaba. Poco. Demasiado poco para alguien que, hasta el día anterior, se sentía segura. Volví a llamar a su teléfono y seguía apagado. Intenté pensar con lógica. Quizá había pasado algo, un accidente o un malentendido.
Pero cada habitación de la casa desmentía esa esperanza. Faltaban cosas específicas. No era un arrebato ni una huida improvisada. Había elegido qué llevarse. El auto más caro, las joyas, el efectivo. Incluso algunos papeles que sabía dónde estaban porque yo misma se los había mostrado, por si algún día hacía falta. Ese fue el pensamiento que más me dolió. No solo me había robado, había usado la intimidad como mapa. Me senté en la cocina con el teléfono en la mano y empecé a revisar mensajes antiguos. Conversaciones aparentemente normales que ahora leía con otros ojos. Promesas de futuro. Frases sobre sacrificios. Comentarios sobre aguantar un poco más y todo valdrá la pena después. Me di cuenta de que muchas de esas frases no hablaban de nosotros, hablaban de él. Yo solo era el medio. Salí de la casa por primera vez ese día cuando el sol ya estaba alto. El barrio seguía igual. Gente caminando hacia la playa, niños riendo, la vida intacta, como si nadie hubiera notado que mi mundo acababa de colapsar. Me sentí invisible. No solo porque nadie sabía lo que me había pasado, sino porque en ese momento entendí algo incómodo. Para el sistema de ese país, yo era la extranjera. La que no hablaba bien el idioma. La que había llegado por amor, como tantos otros. Eso me dio miedo. Entré a una pequeña tienda y traté de explicar, con palabras torpes, que mi esposo había desaparecido. La mujer me miró con confusión y me respondió rápido, demasiado rápido. No entendí todo, pero sí entendí lo esencial, necesitaba ayuda más especializada. Salí de ahí con las manos temblando y una sensación nueva en el pecho, era demasiado vulnerable. Fue entonces cuando llamé a una de las pocas personas que conocía ahí, alguien que había sido amable conmigo desde el principio. Cuando escuchó mi voz, supo que algo no estaba bien. No hizo preguntas innecesarias. Me dijo que pasaría por mí. Que no me moviera. Que respirara. Con esa ayuda llegaron las primeras traducciones reales. Las primeras explicaciones claras. Las primeras verdades incómodas dichas sin rodeos. Lo que había hecho no era solo desaparecer, era un delito. Y no, el hecho de que él fuera ciudadano y yo extranjera no lo protegía como yo temía. Tampoco me dejaba a mí indefensa. Esa tarde, mientras hablábamos, algo empezó a cambiar dentro de mí. El miedo seguía ahí, pero ya no era lo único. Empezó a mezclarse con otra cosa, una rabia fría. No explosiva. No impulsiva. Una rabia que piensa, que calcula. Pensé en todo lo que había dejado por él. En las jornadas dobles de trabajo. En el dinero ahorrado. En la confianza absoluta con la que abrí mi vida. Y también pensé en algo más, si él había planeado irse, si había tomado mis cosas con tanta calma, era porque creía que yo no haría nada. Que me iría avergonzada. Que volvería a mi país en silencio. Esa noche dormí poco. No porque llorara, sino porque mi cabeza no paraba. Empecé a anotar fechas. Transferencias. Compras. Mensajes. Todo lo que antes era cotidiano empezó a convertirse en evidencia. No sabía exactamente qué haría todavía. No tenía un plan completo. Pero sí tenía una certeza que no había tenido al despertar esa mañana. No iba a desaparecer para facilitarle la huida. Y aunque todavía no lo sabía, esa decisión, la de quedarme, la de no callar, la de no irme rota, iba a cambiar por completo cómo terminaba esta historia. Actualización 2. Los días siguientes dejaron de sentirse como días. Eran bloques de tiempo donde todo giraba alrededor de una sola pregunta: ¿qué hago ahora? No porque no supiera que me había robado, sino porque todavía estaba entendiendo cómo me había robado. Mi casa ya no era un hogar. Era una escena incompleta. Cada objeto que faltaba era una confirmación silenciosa de que esto no había sido una discusión, ni una crisis, ni un impulso. Había sido un plan. Y yo había estado dentro de él sin saberlo. Con ayuda de la persona que me estaba asistiendo empecé a hacer llamadas. Bancos. Tiendas. Aseguradoras. Algunas conversaciones eran breves. Otras agotadoras. En varias tuve que repetir la historia más de una vez, con frases simples, sin matices,
porque apenas me podía comunicar con lo básico. Cada repetición me dolía menos. No porque dejara de importar, sino porque empezaba a sonar real incluso para mí. Fue ahí cuando apareció la primera sorpresa. El auto que se había llevado no estaba a su nombre. Las joyas, tampoco. Las transferencias grandes estaban registradas desde una cuenta conjunta, pero con movimientos que no coincidían con gastos familiares normales. Todo eso, que yo había considerado nuestro, en realidad tenía trazabilidad. Y esa trazabilidad tenía consecuencias. Otra persona me dijo lo que mi hermana en un principio me dijo. Si te vas ahora, él gana tiempo. Si te quedas y haces las cosas bien, él va a tener que explicar mucho. Esa frase me acompañó el resto del día, repitiéndomela una y otra vez. También empecé a hablar más con mi familia. No para llorar. Para informar. Les conté lo que había pasado con calma, sin adornos. Me escucharon en silencio y, por primera vez desde que llegué a ese país, sentí algo parecido a respaldo real. No emocional únicamente, sino práctico. Contactos. Recomendaciones. Opciones. Mientras tanto, él seguía sin aparecer. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni una explicación. Eso también empezó a decirme algo, no estaba evaluando volver. Estaba evaluando si yo reaccionaría. A mitad de esa semana tomé una decisión que me costó aceptar, pero que sabía que era necesaria. Fui a denunciar el robo de manera formal, con documentos, con fechas, con números, con la ayuda de alguien que traducía exactamente lo que yo decía, sin suavizarlo. Cuando terminé, me senté en el estacionamiento un largo rato. No sentí alivio. Sentí algo más extraño, control. No sobre él, sino sobre mi lugar en esta historia. Esa misma noche revisé, por última vez, nuestros mensajes antiguos. No para torturarme. Para entender. Y lo entendí. Muchas de sus frases hablaban de futuro, pero nunca de arraigo. Nunca de construir ahí. Nunca de quedarse. Yo había puesto la casa. El dinero. La estabilidad. Él había puesto promesas. Una semana después recibí el primer mensaje suyo. No preguntaba cómo estaba. No pedía perdón. No mencionaba lo que se había llevado. Decía algo mucho más revelador. Necesito que hablemos. Estás exagerando las cosas. No respondí. Porque ya no estaba exagerando nada. Estaba documentándolo. Y aunque todavía no sabía cómo terminaría todo, algo ya estaba claro, él había subestimado dos cosas. Mi capacidad de quedarme. Y mi terquedad para no dejar las cosas a medias. La historia no iba a cerrarse con una desaparición limpia. Iba a cerrarse con explicaciones que él no había previsto. Actualización 4. La citación llegó un jueves por la mañana. No decía su nombre en grande ni traía dramatismo. Era un documento neutro, casi frío, que indicaba que debía presentarme en una oficina oficial para ampliar información sobre la denuncia. Iba a haber un traductor. Iban a revisar el estado del auto y algunos movimientos bancarios. Nada más. No pensé en él hasta que lo vi. Estaba sentado al otro lado de la sala, con los brazos cruzados, el gesto tenso, como alguien que todavía cree que puede controlar cómo se cuenta una historia. Cuando levantó la vista y me reconoció, su expresión cambió. No fue alivio. Fue cálculo. Sonrió apenas. Esa sonrisa que yo conocía bien. La que usaba cuando quería bajar una conversación de tono, cuando quería parecer razonable. Tenemos que hablar, dijo apenas me acerqué, antes de que el traductor se sentara. No le respondí. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa demasiado ancha para cualquier reconciliación. El funcionario explicó el procedimiento. El traductor repitió cada frase con exactitud quirúrgica para evitar confusiones. Yo asentía. Él se movía inquieto en la silla. Cuando le dieron la palabra, empezó como yo sabía que empezaría. Dijo que todo había sido un malentendido. Que se había ido, a pensar. Que había tomado cosas, porque eran de los dos.
que yo estaba exagerando porque estaba asustada y no entendía bien cómo funcionaban las cosas en este país. Mientras hablaba, me miraba a mí. No al funcionario. No al traductor. A mí. Como esperando alguna reacción. Algún gesto. Alguna grieta. No la tuvo. Cuando llegó mi turno, hablé despacio. Sin levantar la voz. Sin adornar nada. Dije que no se había ido a pensar. Que había vaciado la casa de bienes costosos que no le pertenecían. Que había desaparecido sin aviso. Que yo no hablaba perfectamente el idioma, pero sí entendía cuando alguien me robaba y me abandonaba en un país que no era el mío. El traductor repitió cada palabra. Él empezó a moverse más. Eso no fue así, interrumpió. Tú sabes que no fue así. El funcionario le pidió que esperara su turno. Ahí fue cuando algo cambió. Estás haciendo esto para joderme, dijo, ya sin disimulo. Sabes que yo no puedo con esto ahora. Lo miré por primera vez directamente. No, respondí. Estoy haciendo esto porque te fuiste creyendo que yo no iba a hacer nada. Se inclinó hacia adelante. Esto se podía arreglar, dijo. Podíamos hablarlo. Volver. Tú siempre exageras cuando te sientes sola. Hablaba rápido y atropellado, haciendo aún más difícil de entender todo. El traductor se detuvo un segundo antes de repetirlo. Me miró, como pidiendo permiso. Traduce, le dije. Cuando escuchó sus propias palabras en otro idioma, su expresión cambió. Se dio cuenta, tarde, de que ya no estaba hablando solo conmigo. Empezó a alzar la voz. A decir que yo estaba destruyendo su vida. Que él había sacrificado cosas por mí. Que yo no entendía cómo funcionaba ese país. Que nadie me iba a creer. El funcionario se levantó. Señor, cálmese. No lo hizo. Golpeó la mesa con la palma abierta. Esto es una locura. Gritó. Ella no puede hacerme esto. Ahí terminó cualquier discusión. Lo que siguió fue rápido. Demasiado rápido para dramatizarlo. Dos oficiales entraron. Le pidieron que se levantara. Él siguió hablando, ahora más alto, más desesperado. Dijo mi nombre. Me acusó. Me pidió que dijera algo. No lo miré. Mientras se lo llevaban, entendí algo con una claridad que me dio frío. Ese hombre no estaba sorprendido por las consecuencias. Estaba furioso porque ya no podía hacer lo que se le viniera en gana, porque ya no tenía el control de nada. Actualización final. Después de eso, todo avanzó como avanzan las cosas cuando ya cruzaron un punto legal. El auto quedó retenido oficialmente. Parte del dinero fue congelado. Las joyas recuperadas se incorporaron al expediente. Y él quedó detenido de manera preventiva mientras se resolvía su situación. No fui a verlo. Tampoco tuve ninguna conversación final. Todo lo que tenía que decir ya estaba en documentos, firmas y registros. Fue en ese tramo cuando inicié formalmente el divorcio. No como un gesto simbólico, sino como lo que era, el cierre legal de una relación que había terminado el día que desperté sola en una casa vacía. No hubo reclamos de su parte. No intentó discutir bienes. No se atrevió. Para entonces, cualquier movimiento suyo jugaba en su contra. Yo me concentré en lo mío. Vendí lo que se podía vender. Cerré cuentas. Organicé papeles. Decidí fechas. Cuando finalmente regresé a mi país, no lo hice huyendo ni derrotada. Volví acompañada. Esperada. Sostenida. Mi familia estaba ahí, no para hacer preguntas, sino para ayudarme a cerrar. El auto, una vez liberado, se vendió. El dinero recuperado quedó en cuentas que solo llevaban mi nombre. Las últimas firmas se hicieron sin su presencia. No hubo despedida. Porque la relación había terminado de la forma más clara posible. Él creyó que yo desaparecería en silencio. Que el idioma me haría pequeña. Que el amor me volvería ingenua. Se equivocó en todo. No me fui por amor.
Pero tampoco me quedé por miedo. Y subestimar a una mujer que dejó su país por amor fue el último error que cometió. Fui de vacaciones con mi esposa, y salí con antecedentes penales. Salimos de casa un viernes por la tarde creyendo que volvíamos el domingo como siempre, pero no fue así. No era un viaje especial. No era un aniversario ni una reconciliación. Era solo un fin de semana en un hotel a 2 horas de casa, de esos que uno reserva para desconectar cuando la rutina empieza a pesar. Ella lo propuso un miércoles por la noche, mientras cenábamos frente al televisor. Necesitamos salir un poco, dijo. Últimamente estás muy metido en el trabajo. No lo dijo como reproche. Más bien como quien ya tiene la respuesta preparada. Acepté sin pensarlo demasiado. Nuestra relación no estaba en crisis, pero tampoco en su mejor momento. Discusiones pequeñas, silencios largos, cansancio acumulado. Nada que pareciera grave. Nada que justificara lo que vino después. Salimos el viernes por la tarde. El trayecto fue normal. Música baja, comentarios sueltos sobre el hotel, sobre dónde íbamos a cenar. Incluso bromeamos. En retrospectiva, eso fue lo más inquietante, no había señales de que algo estuviera a punto de romperse. El hotel era sencillo pero cómodo. Dejamos las cosas, bajamos a tomar algo al bar y, ya en la habitación, empezó la primera fricción. Algo mínimo. Una tontería. Siempre haces lo mismo, me dijo mientras revisaba su teléfono. Estás aquí, pero no estás. Estoy contigo, respondí. ¿Qué más quieres que haga? Suspiró, molesta. Que me escuches sin ponerte a la defensiva. No levanté la voz. No me fui. Me senté en la cama y traté de bajar el tono. Habíamos tenido esa conversación antes. Muchas veces. Pensé que terminaría igual que siempre, con silencio incómodo y una noche larga. Pero esa vez no. La discusión escaló rápido. No por gritos, sino por algo más peligroso, acusaciones vagas, frases que no se pueden responder. Me hace sentir insegura, dijo en un momento. ¿Cómo? Pregunté. Explícame eso. No lo hizo. En cambio, se levantó, tomó su bolso y dijo algo que me dejó frío. Voy a bajar un momento. Necesito aire. La vi salir de la habitación sin cerrar del todo la puerta. Me quedé sentado, mirando la pared, pensando en qué momento una conversación normal se había vuelto eso. 10 minutos después, alguien golpeó la puerta. No era ella. Eran 2 empleados del hotel, y detrás de ellos, seguridad. Señor, necesitamos que nos acompañe un momento, dijo uno, con un tono demasiado formal para ser tranquilizador. ¿Por qué? Pregunté, ya de pie. Ha habido un reporte, intervino el otro. Nada grave, solo necesitamos aclarar una situación. Sentí una incomodidad inmediata, pero aún no miedo. Pensé que sería un malentendido, que en 5 minutos estaría de vuelta en la habitación. Me equivoqué. En el pasillo vi a mi esposa. Estaba sentada, abrazándose los brazos, con la mirada baja. Cuando me vio, no se levantó. No dijo nada. ¿Qué está pasando? Le pregunté. ¿Qué dijiste? Levantó la vista apenas. Solo dije que me sentía amenazada, respondió. Nada más. Nada más. Esa fue la última frase normal que escuché antes de que todo se saliera de control. Porque minutos después, en el lobby del hotel, llegaron 2 policías. Y cuando uno de ellos me pidió que me diera la vuelta, entendí algo con una claridad brutal. Esto no era una pelea de pareja. Era el inicio de algo que iba a seguirme mucho más allá de ese fin de semana. Y todavía no sabía lo caro que iba a pagar ese nada más. Actualización 1. Pasé la noche en una celda que olía a desinfectante viejo y metal húmedo. No fue una cárcel grande ni dramática como en las películas. Fue peor. Fue pequeña, rutinaria, burocrática. El tipo de lugar donde nadie te trata como inocente ni culpable, solo como otro caso más. Me quitaron el cinturón, los cordones, el teléfono. Me hicieron las mismas preguntas 3 veces, como si cambiarlas de orden pudiera alterar la verdad. ¿Le levantó la voz? ¿Le impidió salir de la habitación? ¿Ella dijo que sintió miedo? Respondí no a todo. Con calma. Sin sarcasmo. Convencido todavía de que la lógica importaba, de que decir la verdad con claridad iba a ser suficiente. En algún momento pedí hablar con mi esposa. No es posible, me dijo el oficial. Ella ya dio su versión. Ahora tiene que esperar. Esperar.
Esa palabra empezó a adquirir otro peso esa noche. Me senté en el banco frío, mirando el piso, tratando de reconstruir la discusión una y otra vez, buscando el punto exacto donde todo se había torcido. No lo encontraba. No había gritos. No había amenazas. No había contacto físico. Solo una pelea incómoda, de tantas, y una acusación que había bastado. A la mañana siguiente me soltaron. No porque se hubiera aclarado nada, sino porque no había riesgo inmediato. Firmé papeles que apenas leí y me devolvieron mis cosas. Nadie me pidió disculpas. Nadie me explicó qué seguía ahora. Solo me dijeron algo que en ese momento no terminé de entender. Este reporte queda registrado. Salí del edificio con el sol dándome en la cara y una sensación extraña en el cuerpo. Como si algo invisible se me hubiera pegado encima. Volví a casa. Ella ya estaba ahí. No hubo reproches. No hubo escenas. No hubo llanto. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos, como si hubiera pasado horas sin moverse. ¿Estás bien?, preguntó. No, ¿qué te hicieron? No, ¿qué pasó contigo? Solo eso. Le conté lo justo. La celda. Las preguntas. El registro. No me interrumpió. No se sorprendió y tampoco se defendió. Cuando terminé, dijo algo que no sonó cruel, pero sí definitivo. Yo solo dije cómo me sentí. Ahí entendí algo que me costó aceptar. Para ella, lo que yo había vivido ya era un daño colateral aceptable. Algo que había pasado a consecuencia de sus emociones, no a pesar de ellas. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino porque todavía creía que todo se iba a aclarar. Que alguien iba a escucharme. Que la lógica seguía teniendo peso. El lunes, mi jefe me llamó a su oficina. No fue agresivo. Fue incómodo. Ese tipo de conversación donde nadie acusa directamente, pero todos ya saben algo. Tenemos que poner esto en pausa, me dijo. Recursos Humanos necesita revisar la situación. ¿Qué situación?, pregunté, aunque ya lo sabía. El reporte, respondió. El de violencia doméstica. Esa fue la primera vez que escuché esas palabras aplicadas a mí. Violencia doméstica. Salí de esa oficina con la cabeza baja, no por culpa, sino por una mezcla de incredulidad e impotencia. Empecé a notar miradas distintas. Gente que antes me saludaba sin pensar ahora lo hacía con cautela. Otros directamente evitaban cruzarse conmigo. En casa, ella seguía distante. Dormía en otra habitación. Hablaba poco. Cuando le pregunté si pensaba retirar lo que había dicho, me miró como si le hubiera pedido algo absurdo. No puedo, dijo. Eso ya está hecho. ¿Pero tú sabes que no pasó nada?, le pregunté. No respondió. Ese silencio fue peor que cualquier acusación. Esa semana fue una caída lenta. Familia que preguntaba con cuidado. Amigos que ya no llamaban. Comentarios sueltos que llegaban por terceros. Y yo, tratando de sostener una versión que nadie parecía querer escuchar del todo. No estaba defendiendo una pelea. Estaba defendiendo mi nombre. Y empecé a entender algo que no había considerado esa noche en el hotel. Aunque todo hubiera empezado como un malentendido, ella había elegido no detenerlo cuando aún podía. Y esa elección iba a tener consecuencias. No solo para mí. Para los dos. Actualización 2. Los días siguientes no explotaron. Se desgastaron. Nada se rompía de golpe, pero todo empezaba a erosionarse con una precisión casi quirúrgica. Mi esposa seguía en la casa, pero ya no conmigo. Compartíamos el mismo espacio como dos personas que se toleran por costumbre, no por vínculo. No preguntaba cómo me sentía. No mencionaba el trabajo. No volvía a hablar del reporte. Actuaba como si todo fuera un episodio incómodo que el tiempo iba a acomodar solo. Yo, en cambio, empezaba a entender el tamaño real del daño. El caso seguía en revisión. Esa frase se repetía como un eco vacío. No había cargos formales, pero el registro existía. Y eso bastaba. Recursos Humanos me puso en licencia administrativa preventiva. No era un castigo, dijeron. Era un protocolo. Es temporal, me aseguró mi jefe. Pero necesitamos que esto se aclare. ¿Cómo se aclara algo que nunca ocurrió? Volví a casa ese día con una sensación nueva. No estaba esperando justicia, estaba esperando permiso para seguir existiendo con normalidad. Y ese permiso ya no dependía de mí.
Mi familia empezó a llamar con más frecuencia. No para apoyar, sino para confirmar. Mi madre fue la primera en decirlo sin rodeos. Hijo, dime la verdad, me dijo una noche. ¿Pasó algo que no nos estás contando? No lo preguntaba por curiosidad. Lo preguntaba porque alguien ya había sembrado la duda. No, respondí. Nunca le levanté la mano. Nunca la amenacé. Nunca. Hubo un silencio largo. Entonces, ¿por qué diría eso? No supe qué contestar. Porque esa era la pregunta que nadie quería hacerse en serio. En casa, cada intento de conversación terminaba igual. Ella decía que estaba procesándolo, que necesitaba tiempo, que yo no entendía lo difícil que había sido para ella sentirse así. ¿Sentirse cómo? Le pregunté una noche. ¿Asustada de qué? No respondió. Dijo que no quería pelear. Y ahí fue cuando algo hizo clic. No se trataba del hotel. No se trataba de la discusión. No se trataba siquiera de mí. Se trataba de control. De haber descubierto que, con una llamada y una versión conveniente, podía inclinar el mundo a su favor sin asumir ninguna consecuencia inmediata. Que su relato pesaba más que mi realidad. Que el daño colateral era aceptable mientras ella quedara a salvo de toda incomodidad. Empecé a documentar todo. No por paranoia. Por supervivencia. Guardé mensajes. Anoté fechas. Pedí copias del reporte. Escribí exactamente lo que se decía y cuándo. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a ella. Entendí que cualquier aviso previo solo le daría tiempo para acomodar otra versión. Hablé con un abogado casi en secreto. Fue directo. Frío. Profesional. Esto no va a desaparecer solo, me dijo. Y si no haces nada, esta narrativa se va a solidificar. ¿Qué puedo hacer? Pregunté. Protegerte, respondió. Y decidir si quieres seguir casado con alguien que permitió que esto avanzara. Esa frase me acompañó todo el camino de regreso. Esa noche, cuando llegué a casa, la encontré en el sofá, viendo una serie como cualquier otro día. Tenemos que hablar, le dije. Suspiró, molesta. No ahora. Ahora, insistí. Le dije que entendía que el reporte ya estaba hecho. Que sabía que no podía borrarse como si nada. Pero que su silencio, su forma de dejar que yo cargara con todo, también era una decisión. No les pedí que llamaras a la policía, dijo. Eso se fue de las manos. La miré sin levantar la voz. No, respondí. Se te fue de las manos cuando decidiste no decir la verdad después. Por primera vez, no negó. No explicó. Solo dijo. No sabía cómo parar esto sin quedar mal yo. Ahí terminó algo. No fue rabia. Fue una decepción limpia, definitiva. Esa misma semana me fui de la casa. No hubo escenas. No empaqué todo. Me llevé lo esencial y me quedé con un amigo. Desde ahí inicié el proceso que había evitado hasta entonces. El divorcio. Y junto con él, algo que ella no esperaba. Mi defensa legal. No como venganza impulsiva. No como castigo emocional. Sino porque entendí algo fundamental. Si no ponía un límite claro, esa historia iba a perseguirme siempre. Y esta vez, no iba a quedarme esperando a que alguien más decidiera por mí. Actualización 3. Presentar la demanda no fue un acto impulsivo. Fue quirúrgico. No lo hice con rabia ni con la necesidad de exponerla públicamente. Lo hice con documentos, fechas, testigos indirectos y una narrativa clara. Mi abogado fue preciso desde el inicio. No se trataba de ganar algo, sino de corregir el registro. De dejar constancia legal de que yo no era un hombre violento, sino alguien atrapado en una acusación que nunca debió existir. Cuando ella recibió la notificación, me llamó por primera vez en semanas. ¿Qué es esto? Preguntó, alterada. ¿Cómo que me estás demandando? No te estoy atacando, respondí. Me estoy defendiendo. Hubo un silencio breve, seguido de incredulidad. Pero yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Llegó lejos el día que decidiste no frenarlo, le dije. Y ahora tiene consecuencias. Para los dos. Intentó minimizarlo. Dijo que solo había contado su versión, que la policía exageró, que yo estaba reaccionando de más. Le expliqué, de forma pausada, para que no se malinterpretara nada, le dije que ya no se trataba de intenciones, sino de impacto. Que su versión me había costado el trabajo, la confianza de mi familia y la presunción básica de inocencia.
Que alguien tenía que hacerse cargo de eso. Ahí apareció el miedo. No miedo a mí. Miedo al proceso. Empezó a llamarme todos los días. A proponer arreglarlo entre nosotros. A hablar de mediación, de terapia de pareja, de cerrar esto como adultos. Incluso insinuó que, si retiraba la demanda, ella podría aclarar algunas cosas. No funciona así, le dije. La verdad no se negocia cuando ya hizo daño. Mientras tanto, algo empezó a moverse fuera de casa. Mi abogado logró que el reporte quedara marcado como disputa activa. No eliminado, pero contextualizado. Eso fue suficiente para que Recursos Humanos volviera a llamarme. Estamos revisando el caso con nueva información, me dijeron. No me ofrecieron reincorporarme de inmediato, pero por primera vez dejaron de hablarme como a un posible criminal. Y eso, después de semanas de silencio institucional, significaba todo. Mi familia también empezó a cambiar. Mi madre, la misma que había dudado, me llamó una noche llorando. No supe cómo ayudarte, me dijo. Me asusté. No la culpé. Entendí algo importante. El miedo se propaga rápido cuando la acusación es grave, y muy pocos se detienen a preguntar antes de juzgar. Ella, en cambio, empezó a sentir algo nuevo. Sospecha. Personas que antes la apoyaban sin preguntar empezaron a tomar distancia. No porque yo hablara mal de ella, sino porque la demanda obligaba a mirar dos versiones. Y cuando eso ocurre, la comodidad se rompe y claramente hay un mentiroso. Un día me escribió un mensaje larguísimo. Demasiado largo. Hablaba de lo que habíamos sido. De los años juntos. De que nunca imaginó que terminaríamos así. De que nadie gana en estas situaciones. Le respondí con una sola frase. Yo no busco ganar. Busco que no me destruyan la vida por algo que no hice. La audiencia preliminar fue tensa, pero breve. No hubo lágrimas ni discursos. Solo hechos. Testimonios. Contradicciones que ya no podían esconderse detrás de la palabra confusión. Salí de ahí con algo que no había tenido en meses, espalda legal. Y ella salió con algo que nunca pensó cargar, responsabilidad. No la arrestaron. No perdió todo. No fue un espectáculo. Pero entendió, por primera vez, que una acusación falsa no es una herramienta de manipulación emocional. Es un arma. Y las armas dejan rastros. Semanas después, retiró formalmente cualquier afirmación que pudiera interpretarse como violencia física. No lo hizo públicamente. Lo hizo en silencio, a través de su abogada. Fue suficiente. Mi trabajo me reincorporó. No como antes. No de inmediato. Pero con una carta clara que dejaba constancia de que no había pruebas de conducta violenta. Para mí, eso valía más que cualquier disculpa. El divorcio avanzó sin drama. Sin intentos de reconciliación. Sin nostalgia forzada. La última vez que la vi, me dijo algo que terminó de confirmarlo todo. Nunca pensé que ibas a llegar tan lejos. La miré sin orgullo, sin rencor. Nunca pensé que tendría que hacerlo. Mi venganza no fue gritar más fuerte. No fue hundirla. No fue devolver el golpe. Fue algo mucho más incómodo para ella. No dejarle el control del relato. Porque hay cosas que no se superan con tiempo. Se corrigen con límites. Y yo, por primera vez desde aquel hotel, volvía a tener los míos. Después de eso, nada volvió a la normalidad de inmediato. Pero sí volvió a ser mío. Recuperé el trabajo con cautela, sin celebraciones. Recuperé mi rutina. Mi nombre dejó de venir acompañado de explicaciones. Nadie me pidió disculpas, y entendí que no las necesitaba. Mi familia volvió sin discursos. Con gestos. Con silencios más honestos. Mi padre me dijo una sola vez que había hecho lo correcto. No hizo falta que lo repitiera. De ella supe lo justo. El divorcio se cerró sin escenas, sin intentos tardíos, sin palabras finales. Su historia dejó de tocar la mía. No gané nada extraordinario. Recuperé lo básico. Mi identidad. Mi voz. Y el derecho a no cargar con una mentira que nunca fue mía. Porque defenderte no es venganza. Es negarte a desaparecer. Me casé creyendo que estaba construyendo una familia, sin saber que solo era parte de su plan. No pensé que el amor pudiera sentirse como un proyecto logístico hasta que me enamoré de él. No lo digo de forma romántica. Lo digo de forma literal. Horarios, turnos, papeles, fechas, cuentas.
Todo tenía que encajar para que lo nuestro funcionara. Y durante mucho tiempo, creí que ese esfuerzo compartido era una prueba de compromiso. Hoy sé que era otra cosa, pero entonces no lo cuestionaba. Estaba enamorada y eso, a veces, vuelve silenciosas las dudas más importantes. Nos conocimos cuando yo ya tenía una vida armada. No perfecta, pero estable. Un trabajo fijo, un pequeño círculo de personas que me conocían bien y una idea clara de lo que quería a futuro, una familia tranquila, construida sin prisa, con alguien que estuviera dispuesto a caminar conmigo, no detrás ni delante. Él llegó como alguien que parecía entender eso desde el primer momento. Atento. Cariñoso. Con historias difíciles, sí, pero contadas de una manera que despertaba empatía, no sospecha. Me habló de sacrificios, de lo duro que había sido dejar a su familia atrás. De lo mucho que soñaba con empezar de nuevo. Yo escuchaba y, sin darme cuenta, empecé a ocupar el lugar de quien cree que puede ser hogar para alguien más. No porque me lo pidiera directamente, sino porque sabía decir las palabras justas. Las que hacen que una se quede un poco más, que intente un poco más, que confíe un poco más. Cuando hablamos de vivir juntos, el tema migratorio apareció de forma natural. No como una urgencia, sino como un proceso. Algo que llevaría tiempo, pero que valdría la pena. Yo tenía más estabilidad económica. Él, más incertidumbre. Y así, sin una gran conversación solemne, asumí que durante un tiempo me tocaría sostener más. Trabajaba turnos largos. A veces dobles. Ahorraba. Ajustaba gastos. Me decía a mí misma que no era una carga, sino una inversión en una vida que todavía no existía, pero que estábamos construyendo. Nos casamos sin una gran fiesta. Algo sencillo. Íntimo. Promesas dichas en voz baja, pero sentidas. Él me agradeció, por creer, por no rendirme, por apostar por nosotros. Yo lo abracé pensando que eso era exactamente lo que se hacía cuando uno amaba, quedarse, incluso cuando no todo es cómodo. Los meses siguientes fueron una mezcla de rutina y espera. Formularios. Citas. Documentos. Fechas que se movían. Yo trabajaba más. Él decía que, cuando todo se resolviera, las cosas cambiarían. Que entonces sería mi turno de descansar. Que me apoyaría como yo lo estaba haciendo ahora. Que formaríamos una familia, de verdad. Yo no dudaba de eso. No porque fuera ingenua, sino porque no tenía motivos concretos para hacerlo y me entregué a sus promesas como cualquier mujer enamorada. La casa era nuestro espacio. Compartido. Tranquilo. O eso creía. No había discusiones grandes ni escenas extrañas. A veces, eso sí, notaba llamadas largas que terminaban cuando yo entraba a la habitación. Mensajes que respondía con prisa. Pero lo atribuía al estrés. Al proceso. A todo lo que implica estar esperando una resolución que no depende de uno. La cita para la residencia llegó como una meta lejana que por fin se acercaba. Teníamos fecha. Teníamos hora. Teníamos papeles. Él estaba nervioso. Yo también, aunque por razones distintas. Para mí, esa cita representaba el cierre de una etapa difícil. El inicio de algo más equilibrado, de una vida donde ya no tendría que sostener todo sola. Nunca se me pasó por la cabeza que ese día no iba a marcar un comienzo. Iba a marcar el final de una historia que yo ni siquiera sabía que no era real. Actualización 1. El día que todo se rompió no empezó distinto a cualquier otro. Llegué a casa más tarde de lo habitual. Había tomado un turno extra porque queríamos cerrar unos gastos antes de la cita migratoria y, aunque estaba cansada, me sentía satisfecha. Era ese cansancio que una justifica pensando que ya falta poco, que el sacrificio tiene fecha de vencimiento. La casa estaba en silencio cuando abrí la puerta. No un silencio raro. No uno alarmante. Simplemente quietud. Pensé que estaría durmiendo o en la sala con el teléfono, como muchas otras veces. Dejé las llaves, me quité los zapatos y caminé por el pasillo sin prender las luces, más por hábito que por cuidado. Fue entonces cuando escuché su voz. No estaba hablando bajo. No estaba susurrando.
Estaba hablando con normalidad, como quien se siente solo en casa. La voz venía del dormitorio. Me detuve antes de llegar a la puerta, sin una razón clara, solo porque algo en el tono me hizo frenar. No, ella no sospecha nada, dijo. Me quedé quieta. No pensé en mí. No pensé en el matrimonio. Pensé que quizá estaba hablando de trabajo, de algún trámite. Busqué una explicación rápida para no escuchar lo que seguía, pero no me moví. Entonces escuché otra voz. Femenina. Y después, voces de niños. No estaban en altavoz. No era una videollamada ruidosa. Era una conversación íntima, cotidiana. Como si ese intercambio fuera parte de su vida diaria y no algo excepcional. Tienen que tener paciencia, continuó. Todo esto es por un futuro mejor. Ya falta poco y vamos a estar juntos. Sentí un frío lento recorrerme el cuerpo, no como un golpe, sino como una comprensión que avanza sin pedir permiso. Ella trabaja todo el tiempo, agregó. Confía en mí. Es buena, a veces demasiado. No hubo insultos directos. No los necesitaba. Cada palabra estaba cargada de algo peor, desprecio tranquilo. Ese que no se grita porque no hace falta. La mujer al otro lado dijo algo que no escuché bien, pero él respondió rápido. Sí, lo sé. Es tonta, pero sirve. Gracias a ella estamos más cerca de arreglar todo. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí parada. No recuerdo si respiré hondo o si dejé de hacerlo. Solo sé que, en algún momento, mi cuerpo decidió moverse solo. Retrocedí despacio. Salí de la casa sin hacer ruido. Cerré la puerta con cuidado, como si el problema fuera despertar a alguien, cuando en realidad lo que no quería era enfrentar lo que acababa de oír sin haber pensado primero. Me senté en el auto. Quise llorar, pero no pude. Quise gritar, pero la voz no me salía. Me quedé mirando el volante con una claridad brutal. Yo no estaba en un matrimonio difícil ni atravesando una crisis pasajera. Estaba en un matrimonio fraudulento. Y lo peor no fue entender que me había mentido. Fue entender que todo lo que yo creía que estábamos construyendo ya existía en otro lugar, con otras personas, usando mi vida como puente. Esa noche no volví a entrar a la casa. Me fui a caminar. A pensar. A preguntarme qué hacía una cuando descubre que no es la esposa en la historia de alguien, sino el medio. Y por primera vez desde que lo conocí, no pensé en salvar nada. Pensé en qué hacer con una verdad que ya no podía ignorar. Actualización 2. No confronté a nadie esa noche. No porque tuviera dudas, sino porque entendí algo con una claridad nueva. Una conversación no iba a devolverme nada de lo que acababa de perder. No iba a explicarme mejor. No iba a darme paz. Solo iba a darle tiempo a él para acomodar otra versión. Caminé durante horas. Me senté en el auto. Miré el cielo cambiar de color sin haber decidido todavía dónde iba a dormir. Cerca de la medianoche, el teléfono vibró. Era él. ¿Todo bien? No llegaste a casa. Leí el mensaje varias veces antes de responder. No sentí alivio. Tampoco culpa. Sentí confirmación. No había preocupación real en sus palabras, solo desconcierto. Como si algo en su rutina no hubiera encajado. Escribí lo primero que sabía que no levantaría preguntas. Me salió un turno extra. Estoy agotada. Me quedé cerca del trabajo. Tardó unos minutos en responder. Ok. Avísame mañana. Nada más. Ahí entendí que mi ausencia no lo había asustado. Solo lo había descolocado un poco. Y eso, de alguna forma extraña, terminó de ordenar algo dentro de mí. No volví a la casa esa noche. Dormí poco. No porque pensara en él, sino porque mi cabeza no dejaba de repasar cada palabra que había escuchado en ese pasillo. Cada frase dicha con naturalidad. Cada desprecio tranquilo. Al amanecer, decidí volver. Entré a la casa temprano, cuando sabía que todavía estaría dormido. Me duché, me cambié, preparé café.
Me senté unos minutos en la cocina, respirando despacio, como si estuviera ensayando una versión de mí misma que todavía no terminaba de conocer. Cuando salió del dormitorio, me miró con normalidad. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó. Sí, respondí. Fue una noche larga. No preguntó más. No quiso saber detalles. No notó nada raro en mi voz. Desayunamos juntos. Habló de la cita migratoria. De lo nervioso que estaba. De lo agradecido que se sentía conmigo por todo lo que estaba haciendo. Yo asentía, escuchaba atenta y respondía lo justo. Me tragué cada palabra que la noche anterior me había quemado la garganta. No porque fuera débil, sino porque entendí que explotar en ese momento solo me quitaría ventaja. Ese mismo día hablé con la única persona a la que podía decirle todo sin sentir vergüenza, mi mejor amiga. No entré en detalles dramáticos. No lloré por teléfono. Solo dije la frase que me pesaba en el pecho desde la noche anterior. Creo que me casé con alguien que nunca fue mi esposo. Del otro lado no hubo sorpresa. Hubo silencio. Y después, algo que no esperaba, firmeza. Me preguntó si estaba segura. Si entendía lo que significaba. Si sabía en qué posición legal me dejaba todo eso. La palabra fraude apareció ahí, por primera vez, sin rodeos. No como insulto sino como definición. Fue ella quien me insistió en que hablara con un abogado. No para vengarme. Para protegerme. Para entender que había firmado, que estaba sosteniendo y que podía pasar si decidía no hacer nada. Esa misma semana tuve la primera conversación legal. Escuché más de lo que hablé. Respondí preguntas. Dije fechas. Expliqué lo que había oído con detalle. Nadie me habló de castigos ni de revancha. Me hablaron de consecuencias, de riesgos y de responsabilidad. Esa noche volví a dormir en la misma cama que él. No por amor. No por perdón. Sino porque mi decisión ya estaba tomada y yo necesitaba que nada cambiara antes de tiempo. Él se durmió rápido. Yo me quedé despierta, mirando el techo, con una certeza nueva acomodándose en el pecho. Mi duelo había empezado en silencio. Y lo que venía después ya no tenía que ver con salvar nada, sino con dejar de ser parte de una mentira que no era mía. Actualización final. El día de la cita llegó sin dramatismo. Nos levantamos temprano. Desayunamos casi en silencio. Él estaba nervioso, pero era un nerviosismo optimista, casi alegre. Hablaba de planes, de buscar un trabajo mejor apenas todo se resolviera, de, por fin empezar nuestra vida de verdad. Yo lo escuchaba como se escucha a alguien que ya está hablando desde un lugar al que una no va a regresar. En el camino a la oficina de inmigración me tomó la mano. Gracias por todo lo que hiciste por mí, dijo. De verdad. Nunca voy a olvidarlo. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque cualquier palabra habría sido una mentira más, y yo ya no estaba dispuesta a sostener ninguna. La sala de espera era blanca, impersonal, llena de carpetas apretadas contra el pecho. Parejas. Familias. Silencios tensos. Él se sentó a mi lado y revisó los papeles una vez más, como si ese orden pudiera protegerlo. Nos llamaron por nuestros nombres. No fue al cuartito. No fue a la oficina. Fueron 2 agentes los que se acercaron. Dijeron su nombre completo. Le pidieron que se pusiera de pie. Le explicaron, con una calma que todavía hoy me resulta inquietante, que necesitaban acompañarlo a otra área para hacer unas verificaciones adicionales. Él sonrió nervioso. ¿Esto es normal?, me preguntó, mirándome. Amor, ¿esto es parte del proceso? No respondí. Uno de los agentes me pidió que permaneciera sentada. Que no intentara seguirlos. Que en unos minutos alguien hablaría conmigo. Ahí lo entendió. No gritó de inmediato. Primero frunció el ceño. Luego me miró fijo, esperando algo. Una explicación, una defensa, un gesto. Como no reaccioné, su tono cambió. ¿Qué hiciste?, susurró. ¿Qué les dijiste?
No contesté. Ese silencio fue lo que lo descolocó. Dio un paso hacia mí. Empezó a elevar la voz. Dijo que todo era un malentendido, que yo estaba exagerando, que estaba arruinando su vida. Uno de los agentes se puso entre ambos y le pidió que bajara la voz. Ahí perdió el control. Empezó a hablar rápido. A decir que yo lo había engañado. Que yo sabía cómo funcionaban estas cosas. Que yo había prometido ayudarlo. Que no podía hacerle esto ahora. No pidió perdón, sin embargo, se indignó como si el engañado y usado hubiera sido él. Y esa indignación fue lo que terminó de sellarlo todo. Lo esposaron ahí mismo. No hubo escándalo, pero sí miradas. Silencios incómodos. Gente que bajó la vista. Yo me quedé sentada, con las manos sobre las rodillas, respirando despacio. No sentí triunfo. No sentí alivio inmediato, sentí cierre. Horas después firmé papeles. Respondí preguntas. Confirmé todo lo que ya había dicho. Me hablaron del proceso, de la detención, de la investigación y de los siguientes pasos. También me hablaron del divorcio. De cómo proceder. De cómo protegerme legalmente. Salí del edificio sola. Esa misma noche, el teléfono no paró de sonar. Primero fue su madre, llamaba desde otro país, no preguntó cómo estaba yo, ni qué había pasado, me acusó directamente. Dijo que había arruinado el futuro de su hijo. Que yo sabía lo difícil que había sido todo para él. Que una buena mujer habría esperado. Después llamó la madre de sus hijos. Habló con frialdad, calculada. Dijo que ahora sus hijos pagarían las consecuencias. Que yo había sido egoísta. Que no entendía lo que era hacer sacrificios por una familia. La escuché hasta el final. Y por primera vez desde que todo empezó, no me quedé callada. Le dije que su hijo y su lo que fuera que hayan sido ellos, no había perdido el futuro ese día. Que lo había empezado a perder cuando decidió mentir, usarme y financiar su vida paralela con mi trabajo. Que yo no había destruido nada. Que solo dejé de sostener una mentira que nunca fue mía. Y le dije algo más, sin elevar la voz. Si buscaban una mujer que se sacrificara en silencio, eligieron a la persona equivocada. Colgué. El divorcio avanzó rápido. No reclamó nada. No tuvo margen para hacerlo. Todo estaba documentado. Todo estaba claro. Las firmas se hicieron sin encuentros, sin palabras finales, sin dramatismo. Días después me confirmaron lo inevitable, sería deportado. El divorcio avanzó rápido. No reclamó nada. No tuvo margen para hacerlo. Todo estaba documentado. Todo estaba claro. Las firmas se hicieron sin encuentros, sin palabras finales, sin dramatismo. Días después me confirmaron lo inevitable, sería deportado. No sentí pena. Me había usado con un propósito. No sentí culpa. Estaba segura de que él tampoco la habría sentido por mí. Sentí que la historia, por fin, estaba en el lugar correcto. Cerré cuentas. Cancelé trámites. Reordené mi vida sin prisas, sin miedo y sin explicaciones pendientes. No quedé rota. Quedé despierta. No perdí un matrimonio. Perdí una mentira bien sostenida. Y si algo aprendí de todo esto no fue a desconfiar del amor, sino a entender que ayudar no significa sacrificarse hasta desaparecer. Y que nadie tiene derecho a construir su futuro usando la vida de otra persona como puente. Él creyó que yo me quedaría callada. Que la culpa y el miedo me harían pequeña. Se equivocó. Y ese fue su último error.